Y aquí estamos. Pues bueno, como les comento, es un panel de salud mental donde cada uno vamos a ver cómo se utiliza en la salud mental el dispositivo de frecuencias Healy. Y pues como ustedes saben, actualmente el tema de la salud mental es un tema muy, muy importante que muchas personas tal vez no lo están viendo con la importancia que debe estar. Y pues nada más para darles una estadística que nos acaban de dar una persona de seguros que lleva mucho tiempo en el ámbito de seguros del equipo, nos está comentando que después de la pandemia, prácticamente 9 de cada 10 personas que recurren tienen índices de depresión y ansiedad. Y eso es algo de los temas que seguramente ahorita vamos a comentar, porque no es lo mismo que veamos la estadística a que los que trabajan salud mental pues, nos digan qué están viendo. Así que pues voy a empezar a presentarles al doctor Jorge Ugarte, que el día de hoy está con nosotros desde Guadalajara, experto en medicina integrativa. Y pues, Doc, quisiera que nos comentara desde su perspectiva qué es lo que ha estado viendo ahorita con la salud mental, si estos datos usted los está viendo dentro de su práctica médica y pues queremos escucharlo. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Fer, la invitación, agradecer también a los compañeros que están en la sesión y a todo el auditorio que nos está escuchando. En cuestión mental, pocos son los pacientes que de manera sincera se abren desde la primera sesión. Y entonces los que estamos dedicados a la salud buscamos la manera de cómo llegarle, cómo ganarnos, cómo aperturar esa sinceridad y empiece a decirnos los problemas tal cual suceden con él, con su pareja, con su familia, con su trabajo, en fin. Y ahí es donde batallamos, nos toma una sesión, luego la otra. Y aquí, Gili, personalmente, para mí me ha cortado el tiempo, porque desde el momento en que le digo, voy a hacerle un escaneo en lo físico, emocional, mental, y obviamente sucede lo que la OMS ya lo dice, el 90% de los problemas de salud, su origen es a nivel emocional, mental. Y entonces, cuando el paciente ve el reporte y confronta, como él dice y como encuentra en el texto que sale el escaneo, se queda desarmado, ¿no? Y entonces ya empieza a decir, bueno, sí, efectivamente, yo acá. Eso a mí me ha abreviado el tiempo, una y otra sesión. En minutos se logra esa permeabilidad y entonces empiezo a dejarle tarea al paciente. No, bueno, este tema lo vemos la siguiente sesión, pero por lo pronto tiene que salir de aquí relajado. Y entonces utilizo las agujitas para sedar, tranquilizar y ya después conversamos cómo está el tema de esa emoción o de esa forma de pensar. Muchas gracias, Doc, por esa perspectiva. Y pues bueno, ahorita les voy a estar haciendo preguntas a todos. Me gustaría también hacer esta misma pregunta con la licenciada Isela Valencia, que ella es psicóloga y también pues es parte del equipo, también experta en medicina integrativa, utilizando tecnologías de frecuencias. Isela, ¿tú qué has visto en tu práctica? O yo sé que es un punto para ti que lo haces todos los días, pero quisiera que nos dieras esa perspectiva también no solo de los adultos, porque sé que tú también ves muchos niños y eso es algo alarmante que está pasando con la salud mental. Hola, hola, buenos días. Pues mire, ahorita empezando estoy un poquito ronca. Traté si no hubiera utilizado microcorrientes, el día de hoy no estaría hoy con ustedes. Muchísimas gracias por tolerar la voz y por la invitación. A todos los que están conectados, la verdad es que sí, todo el tiempo atiendo problemas de depresión, de ansiedad, mayormente, pero también desde que utilizo medicina cuántica desde hace casi 20 años, pues atiendo muchos problemas de salud asociados a cuestiones emocionales. Y sí, efectivamente, después de la pandemia, yo llegué a atender mucho más cuestiones de salud física que inevitablemente atendemos desde la salud emocional y mental, que la verdad, problemas ya suicidios y cuestiones así. Actualmente tengo mucha gente jóvenes, el cutting está tremendo en las escuelas.
la depresión crónica, y hay veces que no, ni siquiera tienen depresión, es una apatía generalizada en la que no les motiva absolutamente nada. También tenemos las personas mayores que están teniendo cada vez problemas de memoria a más temprana edad, memoria de corto plazo, memoria a largo plazo, de distracción, de atención en lo que están haciendo, en los planos laborales también. Entonces, todo esto tiene este, pues tiene una opción muy grande dentro de la medicina alternativa. La gente evita tomar ya fármacos y están buscando opciones porque sabemos que los fármacos cuando son necesarios está bien, pero mucha gente lo que hace es asistir a reuniones con nosotros para que puedan eliminar, para que puedan dormir sin pastillas, para que puedan vivir sin pastillas, para que los niños puedan tener atención sin algún medicamento y puedan irlo desplazando poco a poco. Entonces, la verdad es que sí está súper interesante estar de este lado, en donde estás atendiendo todos los días personas que inevitablemente a veces lo único que quieren es hablar y quieren compartir lo que sienten, porque sienten que nada lo va a entender o nadie lo va a entender o nadie lo entiende en su entorno. Cuando haces un escaneo y sale la realidad de lo que sucede en sus vidas, en su mente y muy en su interior, les das mucha luz a los pacientes. Excelente, muchas gracias Isela por esa perspectiva. Y bueno, ahorita le quiero dar el paso también al coach Roberto Montaño, que él es también experto en gestión emocional y sé que mucho de lo que has hecho es trabajar también con jóvenes. Quisiera que me comentaras, obviamente también hay una relación muy fuerte entre la situación familiar y lo que vive el joven. Entonces, tú qué has estado viendo, Roberto, en los últimos años, igual con la salud mental. De hecho, pues tú eres el que siempre dicen la salud mental lo están dejando fuera de la importancia que hay. Entonces, también que nos gustaría saber tu perspectiva. Pues nuevamente un gusto poder compartir este espacio con ustedes y bueno, además compartir pantalla con mi queridísima Isela y mi queridísimo Jorge, bueno, un gusto realmente, eh, que es parte de lo que yo veo. Justo ya se ha comentado, me parece que parte del problema que tenemos es un problema de ignorancia, de educación, de formación. Desafortunadamente, por décadas, si no es que ya por todo un siglo, poco más, el hecho de mencionar términos que tengan que ver con algo de psicología, con algo de salud mental, ha sido un tema tabú en nuestras sociedades. Sobre todo me parece que Latinoamérica tiene una particular resistencia frente a estos temas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene un estudio muy interesante con respecto a esto, en el que en efecto esta zona en particular requiere de una pues mayor divulgación de estos términos. Entonces, esto nos ha llevado justamente a lo que hemos platicado. Una de las cosas que yo hago mucho hincapié durante las capacitaciones que doy en empresas o cuando estoy en procesos individuales es justamente el hecho de sensibilizarnos sobre cosas muy reales. Tú y yo y cualquiera de nosotros tiene la capacidad, conoce cuáles son los síntomas de cualquier enfermedad, entiéndase, vaya común, ¿no? Si ves a alguien resfriado, pues la realidad es, vas a ver el cambio en el tono de la piel, vas a ver los ojos hinchados, llorosos, la nariz que escurre, vas a ver ciertos rasgos, ciertos síntomas de la enfermedad y los vas a saber distinguir y los vas a evitar, ¿no? Para no caer en un contagio, en fin, lo que haga falta. Desafortunadamente no entendemos esta otra dimensión intangible, inmaterial, que muchas veces no se expresa de la misma manera, a pesar de que sí hay ciertos gestos físicos, pero normalmente la gente no los tiene en cuenta, no estamos conscientes de eso.
Entonces, estamos interactuando desde un punto en el que no estamos interactuando con salud a nivel mental, a nivel emocional, y lo único que hacemos es potenciar y exponenciar los males que traemos. O sea, la realidad es que cuando estamos en una situación de angustia, en una situación de depresión, en una situación de incertidumbre, de inseguridad, pues realmente deberíamos de ser lo suficientemente cuidadosos con lo que decimos, con cómo nos tratamos, con qué es lo que sucede entre nosotros en nuestras interacciones y sin embargo no lo hacemos simplemente porque no lo distinguimos. Me parece que parte de lo que es excepcional con el Gili es justamente el entender que esta información proviene de nuestro propio campo informático, es decir, cada uno de nosotros a nivel cuántico eh, tiene un registro muy claro, muy específico de todo lo que nos está sucediendo. Entonces, si no tenemos todavía las competencias, las habilidades, los recursos para de manera humana, entiéndase, sin ningún tipo de apoyo, poder detectar este tipo de situaciones, me parece que lo que es, como bien decía Jorge hace un rato, eh, de verdad digno de mención es el hecho de que tenemos un equipo ya tecnológico, un aparato, ¿no? Un dispositivo que es capaz de darnos ese norte, de ponernos realmente en la frecuencia en la que hay que estar para tener el cuidado adecuado, el trato adecuado entre nosotros. Entonces, me parece que esto es algo que no solo para quienes estamos en el ámbito de la salud mental, sino incluso en la familia. La realidad es cuántos de los problemas que tantas veces atendemos quienes estamos en esto se suscitan por estas situaciones ríspidas entre los miembros de la familia porque nadie se está entendiendo. El hecho de que, por ejemplo, como padre, tengas acceso a esta información, tengas este equipo en casa y puedas tú mismo escanear a tus hijos, a tu pareja, entender qué es lo que está sucediendo en cada caso, me parece que es una ayuda y un apoyo invaluable en el mantenimiento y la formación de tu propia familia. Entonces, me parece que hay muchos aspectos, muchos ámbitos que deberíamos de tener en cuenta. Wow, muchas gracias, Roberto. Qué interesante todo lo que estás diciendo. O sea, la importancia de la salud mental tomando la responsabilidad desde los padres de familia. Yo creo que si los padres de familia en una familia no toman esa responsabilidad realmente de sí mismos, del matrimonio, bueno, si es que hay un matrimonio todavía, sobre los hijos, yo veo también que de ahí surgen tantos traumas, tantas cosas si no se está arreglando esa situación. Entonces, gracias por ponerlo sobre la mesa y por eso tan importante ahorita la tecnología que tenemos, cómo nos funciona. Entonces, ahora le voy a dar paso a otra doctora que está en la ciudad de Chihuahua, que ella es la doctora Etel la doctora Etel Ramos. Ella también es experta en medicina integrativa, igualmente muchos años trabajando con equipos de frecuencias. Y precisamente hablando hace unos días, estuvimos hablando que una de las cosas que más veía eran situaciones emocionales al principio. Entonces, Etel, me gustaría que tú también desde tu perspectiva nos comentes qué ves en la salud mental de los que están alrededor tuyo, si esta tendencia de desbalances emocionales pues está creciendo, porque una cosa es la estadística y otra cosa es lo que vemos ya en el hospital. Tú estás trabajando en el hospital directamente. Entonces, nos encantaría saber igual tu perspectiva. ¿Qué tal? Buenos días. Pues un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes esta información y el ver que ya todo el equipo multidisciplinario en atención a la salud, pues nos estamos uniendo para atender al paciente de forma integral. Eso es básico. A nosotros en la Facultad de Medicina como médicos nos enseñan a atender al paciente de forma física, síntomas, buscar un diagnóstico
y tratar los síntomas, pero nunca nos enseñan ir más allá porque el paciente está teniendo el insomnio, porque el paciente trae el dolor de cabeza, porque trae su gastritis, su colitis. Entonces, eso a mí siempre me pareció quedarme muy corta en la atención médica y me llevó a buscar algo más para mis pacientes y darles esa atención integral. Y eso me ha llevado a dar cuenta o que el paciente se tiene que atender, sí, de forma física, porque es un dolor, es un síntoma, no duerme, no come, no se puede mover, pero también lo importante que es atender la cuestión emocional. Y mucho de ese fondo emocional también viene la cuestión espiritual. El ser humano es un todo, no podemos dividirlo. Y si no aprendemos a atenderlo de forma integral, el paciente va a seguir enfermo. Entonces, qué me ha dado a mí Gili? ¿Qué me ha dado el poder atender a los pacientes de esta manera? Pues una herramienta excelente porque yo puedo empezar a atender a mi paciente de esa forma integral, así como dicen nuestros compañeros, me ahorra mucho tiempo, 6 meses incluso de terapia o de tratamiento médico, 6 meses, un año, para poder dar exactamente con el diagnóstico que le está generando ese síntoma o esa enfermedad. Y eso es mucho más fácil. Aparte con Gili, el paciente puede tener esa herramienta en su casa y es seguir con ese tratamiento en su casa. Y al final ni siquiera es nada más para él, es para su familia, para su entorno, para su trabajo. Entonces, para mí, cuando yo conocí Gili, dije, esto es extraordinario. En todas las familias, en todas las casas de una familia debe de haber un Gili o una persona debe de tener un Gili porque es ayudarlo. ¿Qué va a ser la diferencia? Pues el uso. Hay muchas personas que lo adquieren, si no lo usan, pues no va a ser efectivo como todo, como los tratamientos. Yo quiero comentarles que actualmente yo tengo pacientes libres de fármacos, libres de patologías importantes, dando esa atención integral, no nada más atención médica. Entonces yo estoy feliz, estoy encantada de poder estar ayudando a pacientes a recuperar salud, salud de verdad. Muchas gracias, doctora Etel, también siempre aportando. Y eso, por eso hacemos estos paneles, para que se den cuenta que no nada más es un médico, esto es una megatendencia, porque así como lo están diciendo todos, ya la salud no la podemos segmentar a decir solo pastillas, o segmentar en decir solo herbolaria, o segmentar en decir y solo acupuntura, o solo tratamiento psicológico. Ahorita, como estamos viendo todos, es un integrarse y un cómo trabajar en equipo tanto profesionales de la salud como familias y personas que estamos teniendo a cargo pues nuestra casa. Entonces, creo que así, si lo hacemos, sé que vamos a hacer grandes cosas por nuestra sociedad. Y pues bueno, ahora voy a seguir el paso con otra doctora que tenemos por aquí, la doctora Paola Garza. Ella también es mucho moviéndose sobre el ámbito de la medicina de longevidad y otro tipo de medicinas. No sé si estás por ahí, Paola. Ella está en la ciudad de San Luis Potosí. Y la pregunta que te hago, Paula, es, yo sé que tú has estado también buscando otras alternativas precisamente porque te has dado cuenta que pues solo los medicamentos pues no son suficientes. Entonces, quisiera que tú me dijeras ya bajo tu práctica, igual, ¿qué tanto has visto el impacto a nivel mental, emocional, en tu alrededor, sobre todo las personas que atiendes a nivel médico? Y algo que también es interesante de tu parte es que hasta logras ver cosas a nivel de cirugía, o sea, de cómo impacta todo eso hasta llegar hasta una cirugía. Entonces, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Sí, bueno, pues principalmente mencionar que pues sabemos que en medicina alopática, pues no nos hacían antes mucho énfasis en las cuestiones emocionales. De hecho, nunca lo vi en la carrera, o sea, si acaso en la materia de psicología, pero era solamente definiciones y pues las definiciones que manejan en el sistema de salud normalmente con escalas y diagnóstico y nada más
pero realmente el conocer el entorno de una persona, o sea, es muy diferente en la práctica porque como médicos a veces no nos abrimos a escuchar a las personas y realmente saber su sentir, porque nos limitamos solamente a hacer un diagnóstico, a dar un tratamiento y ya, y eso es el paciente. Se limita a solamente un nombre de una enfermedad en un expediente. Y pues realmente eso no es. Si nos ponemos a hablar con las personas, a platicar, a que abran su corazón, a que abran su mente, a indagar un poco más sobre quizá también su entorno familiar y personal, nos damos cuenta de que muchas personas pues tienen este tipo de diagnósticos desde la salud, o sea, en el ámbito de salud mental, desde pues depresión, ansiedad, eh, todo esto que involucra la cuestión emocional. Entonces, pues eso nunca lo tomamos en cuenta como un factor importante en las enfermedades y pues sí es esencial. Y como mencionaban también mis compañeros de este panel, desde niños, o sea, ahora estamos viendo mucho bombardeo en los niños. ¿Por qué? Porque se ha acelerado también el desarrollo desde un punto de vista negativo. Hay mucho bombardeo de información para los niños, hay mucha apertura en cuanto a a la tecnología que antes pues no teníamos, y antes depresión y ansiedad de niños no se escuchaba. O sea, era demasiado raro. Ahora son muchos los diagnósticos, por ejemplo, de déficit de atención, este tipo de enfermedades que no, o de diagnósticos más bien, que no pues veíamos en los niños antes. Y ahora pues vemos que a entretener a un niño, luego le ponemos la pantalla, y le ponemos la pantalla no solamente con cosas que edifiquen, sino con a veces shows de caricaturas que tienen un bombardeo de información y de colores y de estímulos visuales, que eso va afectando a los niños, aunque no lo percibamos en el momento. Y bueno, pues la apertura también a más información y a redes sociales, que ahora vemos a niños de entre 11 y 13 años desarrollados como si fueran adolescentes. Entonces, pues todo eso tiene un impacto negativo, aunque no lo veamos de repente así, en pues en la familia, en el núcleo familiar. Y pues luego de repente también quieren los especialistas pues medicar a los niños, y pues gracias a Dios hay gente que sí está abierta a escuchar alternativas y que difieren la cuestión de dar medicamento, porque una vez que se les empieza a dar fármaco es difícil dejarlo, tanto desde el punto de vista físico como mental, porque de repente dicen, no, es que si no le doy el medicamento va a seguir mal. Entonces una vez iniciado el tratamiento, es muy difícil que los papás también tengan esa como límite de decir hasta aquí. ¿Por qué? Pues por el mismo miedo de que si le quitan el medicamento, el niño va a seguir con sus trastornos. Entonces, pues es importante saber todo como el panorama de cada área, digo más bien también de cada etapa de la vida, porque también en adultos mayores, pues hay adultos mayores que están abandonados, que están pasando por episodios depresivos que no sabemos, y tampoco conocemos el entorno familiar. Entonces nada más nos limitamos a dar un medicamento sin indagar un poco más. Entonces, pues bueno, todo lo de los medicamentos sabemos que es muy contraproducente, que a veces solo se da para tapar algo, o sea, para ahí poner como si fuera un curita, y pues no es así. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos todas estas herramientas que nos pueden ayudar, no tanto más bien, tanto a analizar cómo está el paciente con la aplicación azul, por ejemplo, y las flores de Bach, las sales de Schussler, la homeopatía creativa, pues nos dan un panorama general de cómo está el paciente en ese momento en cuanto a su mente y cómo está proyectando eso a su salud. Entonces, pues ya después nos vamos a la aplicación rosa, por ejemplo, donde están programas que podemos aplicar y que son cuestiones físicas que se tratan desde el punto de vista energético. Entonces, pues eso es muy importante porque nos amplían la forma de tratar al paciente y no tenemos esa limitante. Entonces, pues le podemos no solamente recomendar estas terapias para que
junto con esto, que es el tratamiento como o el manejo, el abordaje más importante, pues también vayamos introduciendo otras cosas a los hábitos de la persona que estamos tratando, ya sea niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Cada etapa va a vivir sus retos y en cada etapa les podemos dar nuevas herramientas, no solamente pues esta que es muy importante y que es la tecnológica, sino pues también el cambio de chip en su mente para que hagan cosas o implementen hábitos a su vida que también vaya a ser un coadyuvante muy bueno junto con todo esto. O sea, sabemos que tienen que tener también en su vida pues ciertos hábitos como salir a caminar, hacer actividad física, comer bien, sí, pero también le damos un empujón extra a la cuestión energética y pues bueno, qué padrísimo que tengamos estas opciones y también para tenerlas en casa. Y, por ejemplo, pues hace poco mi papá me decía, ponme el gel y hazme un escaneo porque me siento así, ya está. Entonces, pues eso es padre porque, bueno, mi papá pues conoce como que manejamos el Gili desde mi mamá hasta yo. Entonces, pues qué padre que ellos mismos lo puedan buscar y pues también que conozcan más personas que hay este tipo de opciones de tratamiento y no limitarse. Ayer atendía a una paciente, casi 70 años, que me decía, es que yo quiero estar bien, no quiero depender de mis hijos porque pues todavía tengo una edad funcional, entonces pues empieza a hacer cambios en actividad física, cambios en alimentación, cambios en suplementación y qué padre que les podamos brindar la oportunidad de tener estas herramientas, no solamente en el consultorio, o con un terapeuta, sino también en su casa. Gracias, doctora. La verdad es que ya lo que dijiste complementa muchísimo cómo debemos de abordar toda la salud mental, porque aquí yo creo que es muy importante esto y ahorita les voy a preguntar ese punto de vista. Lamentablemente, en esta época, muchos están tratando la salud mental como una aspirina. Y no solo hablo desde el fármaco. Hoy en día existen muchas terapias, pseudoterapias, que solo con el hecho de tomar un día una clase, de alguna técnica, pues ya se dicen ser terapeutas. Y muchos van con personas que ni siquiera tienen una formación psicológica o de este tipo y empiezan a tomar terapia. Yo creo que ese tema también es un tema muy complejo con pseudoterapias. La verdad es que sí tenemos que decirlo porque de alguna manera nos damos cuenta que no está teniendo el efecto y por el contrario, en lugar de ir hacia adelante, el paciente se confunde más entre más este tipo de terapias que hoy en día, que son muchas terapias de moda. Entonces, bajo esto, Doc Ugarte, ¿qué le sugeriría a una persona para saber que está tratando con un buen profesional de la salud mental y de que está en buenas manos? Porque yo sé que este tema muchas veces no se habla de, oye, ten precaución porque hay algunos que te van a manejar la salud mental mágica y que prácticamente te van a bajar la luna de las estrellas en un día y se te va a sanar. ¿Cómo ellos se podrían o cómo las familias podrían saber si están cayendo en este tipo de cosas? Porque sin duda son inminentes que existen y es un gran riesgo, yo veo, en la salud mental. Bueno, gracias, Fer. En primer lugar, buscar la causa. La persona, los padres, la pareja, quien tenga que ver con la salud, si es individualmente o en familia, buscar la causa. Y allí tenemos que ser selectivos y ser sinceros de analizarnos, los que somos padres, analizarnos y franquearnos nosotros mismos. Expresiones tan comunes domésticas como cuando se le dice al niño, al pequeño, ya no te aguanto, ya estoy harto, no sé por qué no te portas como tu hermano, o ya quítate de acá, no te quiero ver. Términos, frases, palabras que van a quedar en esa criatura, y si a eso juntamos actitudes de darle un fajazo delante de los hermanitos, otros primos o vecindario, el papá en su fastidio, en su paciencia agotada, no mide. Pero ahora la pregunta es,
¿Qué tiene que ver esto para más adelante? Porque si ese terapeuta, sea psicólogo, médico, ese terapeuta no va a la causa, la pregunta es, ¿cuándo ese pequeño que tenía 6, 8 años, ya consciente, tal vez no muy maduro, pero ya consciente, ha sido humillado, ha sido, su autoestima está en el suelo? ¿Qué le dijo al papá? Ese coraje que le dio, suena feo, pero ese coraje que él tuvo en ese momento, cuando se lo dijo al papá, es que tú me humillaste, tú me faltaste al respeto, tú... El papá justifica porque rompió una jarra, porque descompuso la tele, rompió la tele, en fin, lo que sea. Eso no trabajado va a tener su efecto cuando sea joven, cuando sea adulto. Si a eso le juntamos otros detalles en su adolescencia, en su juventud, en su trabajo, con su primera pareja, detalles yo siempre menciono, hilos sueltos, que el terapeuta no analiza retrospectivamente y esos hilos sueltos se han trenzado y ahora son un nudo. Ahora que tiene 49 años, ahora que tiene hijos, es un nudo. Si ese terapeuta no busca esa causa, no encuentra esa causa y no trabaja la causa, ese procedimiento que está haciendo ese holístico, entre comillas, de ciertas maniobras, ciertas posiciones, ciertos aromas, no va a quitar. Tiene que ese paciente hacer un análisis retrospectivo y en ese profundo recuerdo de la mente tiene que sacarlo, llevarlo al consciente y tiene que decirle, si el papá ya falleció, hay técnicas para poder llegar y hacer de que se lo diga a ese papá, me humillaste, yo me sentí avergonzado, yo he tenido en ese momento odio para lo que tú me hiciste, mira mi espalda, mira mi brazo, mira mi pierna, cómo quedó. Cada que yo veo me acuerdo y me da coraje cómo me trataste. Si eso no se trabaja, Fer, y eso toma tiempo, eso no es cuestión de 15 minutos, entras a la terapia, no, mágico, ya, con ese procedimiento, con ese airecito, con esa piedrita, con ese cuarzo, ya, con eso tiene. No, no es así. Es todo un procedimiento y eso es dinámico. Y entonces los que trabajamos en salud tenemos que estar de la mano con un psicólogo, con un nutriólogo. Y yo particularmente trabajo con 3 psicólogos. Y ellos, cuando no hacen clic con el paciente, ellos mismos le dicen al paciente, te voy a derivar con la licenciada fulana porque veo que no hay química con nosotros. Y no es justo que tú cada sesión no sientas que es un peldaño más a favor tuyo. Entonces, te voy a mandar con... El paciente me lo dice, doctor, qué sincero el terapeuta, me dio mucho gusto, estoy con fulana licenciada y siento que hay clic, siento que hay permeabilidad, siento que hay resonancia. Entonces no es pues un procedimiento de entrar y salir, mágicamente ya se quitó. Ahora, lo más doloroso, y termino con esto, es que algunos terapeutas, incluyo a los médicos, no, con esto te vas a relajar y vas a dormir plácidamente. No te preocupes. Sas, las gotitas, las benditas benzodiazepinas. Y como son 2, 3 gotitas, suena a poquito, suena a mínimo, o lo clásico, el cuartito de tableta. El gran error que se está cometiendo porque el paciente se hace adicto, se habitúa a esas gotitas y para quitárselas es un problema bastante serio. Pacientes que años no han podido dejar estos medicamentos. No se trata de dormir por dormir. El Gili también me puede hacer dormir, pero si no quito la causa, bueno, igual voy a seguir con ese insomnio y se van a adicionar otras cosas. Entonces, es buscar la causa, es trabajar la causa y es que el paciente conscientemente reconozca, perdone a ese procedimiento o trabaje junto con su terapeuta ese problema y quitemos la causa. Excelente, Doc. Eso me encanta lo que acaba de comentar, porque la verdad es que cuando estamos lejos de esto, pues del conocimiento, pues a veces nos dejamos llevar por cualquier persona que nos dice, oye, es que me funciona esto, ve, y ya con eso se te va a curar.
y a veces vamos, como se dice yo, porque se los digo por experiencia, vamos peregrinando, ¿no? O sea, de un lugar a otro, cuando realmente esto es integral, o sea, tienes que ver muchas áreas para lograr salir. Entonces, muchas gracias, Doc, por esa aportación. Ahora le paso el micrófono a la licenciada Isela Valencia. Igualmente esa pregunta, o sea, ¿tú qué les recomendarías? Precisamente tú que has estado también en todo este mundo de cómo darme cuenta si, no sé, desde cosas, por ejemplo, como la herbolaria o los aceites esenciales o cosas así de, porque no todo el mundo los aplica de una manera correcta, porque tú lo has visto, o terapias, energéticas. ¿Cómo tú podrías decirnos que alguien nos podríamos dar cuenta de decir, ok, estoy en buenas manos? Pues como decía el doctor, yo creo que necesitamos todos los profesionales de la salud, tanto los médicos abrirse a la medicina complementaria, natural, como los terapeutas y las personas que están haciendo medicina holística, no sustentada, tendrían que sustentarla científicamente. Y es que hay sustento. O sea, por ejemplo, un aceite esencial, a mí me encanta el uso de los aceites esenciales, pero en donde te adentras, en donde que tienen fórmulas, que tienen elementos químicos que viene de la esencia de la planta y que llegan al bulbo olfativo, que ahí es a donde se generan nuevas neuronas y todo esto. Realmente, si sabes por qué, está bien utilizarlo. Yo soy, pues, tú me conoces, yo soy una investigadora constante de este tipo de situaciones y manejo las terapias complementarias que realmente me permiten sentirme segura con mi paciente en que estoy haciéndolo de manera profesional, en que si hay una flor de Bach, también analizas la tintura madre, de dónde viene y por qué es que funciona a nivel sutil y a nivel emocional. En la parte de los cuarzos, pues son elementos minerales ancestrales que tienen un color y una textura que tomaron de la energía de la tierra, y nosotros que estamos en esta medicina de las frecuencias, nos damos cuenta que todo se mueve a través de la energía del sol, de las plantas, de la tierra, de lo que pensamos, de que nos comunicamos con las plantas, nos comunicamos con los animales, y que en ese mundo natural existen eh, elementos que te ayudan a mantener un equilibrio. Yo lo que creo que a lo mejor no hacemos de manera adecuada es darle como demasiada comercialización a una sola situación, porque alguien lo dijo, porque alguien que está en una plataforma en donde pagan mucho dinero, dice, nos volvemos a convertir como en la gente que solamente quiere cuestiones farmacológicas, ¿no? Entonces, yo creo que la medicina integrativa definitivamente, como psicólogos, como médicos, como terapeutas, como coaches, no dejarnos, que no nos gane el ego. El ego de que yo puedo hacerlo todo. La medicina de las frecuencias y la medicina eh, eh, cuántica tiene también un sustento científico. Por eso yo creo que el doctor, la doctora Etel, el Roberto, sabemos de dónde vienen, y eso es lo que nos hace convencernos. No es una cuestión de fe, sino de sustento científico, y muchas de las medicinas alternativas que se utilizan, o de las técnicas o de las terapias, no tienen un sustento, y si buscas en el sustento no es tan lindo. Viene de una cuestión más comercial y se vale. Si a ti te late, libre albedrío, pero sí con la conciencia de que tú eres lo más importante, que tu salud emocional y física es lo más importante, y no la dejes en manos de personas que tal vez solo quieren comercializar. Es muy bueno que tengamos estas opciones como seres humanos a estas alturas. Yo les comentaba alguna vez, hace 20 años estoy usando esto, más de 25 años la herbolaria y los aceites esenciales, y de verdad meterte. ¿Por qué un aceite funciona y a dónde llega? ¿Por qué la herbolaria tiene ciertos componentes y que una plantita no es lo mismo que mezclar tres, porque hace una sinergia y tiene un efecto diferente? Entonces, todo esto no tienes que saberlo, pero sí dirígete a donde el profesional de la salud o las personas que están involucradas, como decía el doctor, busquen la causa, busquen el origen, hagan
una terapéutica integral, una clínica desde lo que te enseñan en la universidad hasta una clínica de lo que ves, de lo que miras, de lo que sientes, de lo que te transmite el paciente. Esa es la forma de atender y de crecer. Nosotros aprendemos con cada paciente te dice mucho. Cada paciente te enseña cómo atender al siguiente, cómo te enseña cómo vivir a ti mismo como terapeuta. Entonces no podemos jugar, tenemos que cimentar lo que hacemos y es lo que me gusta de Gili. Que Gili en la parte cuántica, quien en este momento ya no sabe que existe la medicina cuántica, es porque no te has fijado que existe, ¿no? No has puesto tu foco, tu atención ahí, pero no quiere decir que no funcione. Si tú te adentras, vas a encontrar un mundo científico sustentado impresionante y no nada más es de que a ver si le atino, a ver si el escaneo me dice realmente lo que quiero. No es una bolita mágica, es el contacto con tu energía y es esa forma que por eso es importante que cada quien lo tenga, porque en ese momento tienes un autoconocimiento mayor y con eso puedes enfrentar con mayor seguridad la vida, las enfermedades, las relaciones. A los niños enseñarlos a conocerse para que puedan mejorar su calidad de Qué vida bonito. y tengamos unas generaciones más seguras, más plenas, más responsables de su salud física y emocional y la salud de su entorno. Y las microcorrientes, bueno, ahorita se le está dando mucho auge, pero es medicina que tiene más de 100 años y yo creo que muchísimo más, desde que si nos ponemos en la acupuntura y todo esto, pero lo que son frecuencias no Gerd, de la Rife, los de la doctora Mackin, todo esto tiene muchísimo tiempo que se está usando con mucho éxito y con una base, con una medición matemática, que sabemos por qué hace efecto en una persona, porque una persona puede quitarse un dolor a cierta frecuencia que tu célula lo permite. Entonces, de verdad que tenemos un instrumento de gran valor, utilizarlo con responsabilidad y complementarlo con cualquiera de las medicinas que realmente te vibran desde el corazón. Entonces, pues es nuestra responsabilidad como personas, como seres humanos, pero también como profesionales de la salud. No estaríamos aquí, los que estamos arriesgando nuestro prestigio y nuestra profesión hablando de cosas que pudieran solo venderse, ¿no? Es realmente, creo que los que damos la cara es los que decimos, de verdad que existan alternativas, que la gente esté mejor, más allá de lo que me pagues, más allá de lo importante que yo pueda ser como médico, como terapéutica o como holístico. Lo importante es que la gente cada vez tenga mayores elementos para estar bien y que nosotros, los profesionales de la salud, nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, de lo que integramos y de que cada vez que vamos descubriendo algo nuevo, podamos validarlo, porque todo se puede validar. Y si no te late, no lo hagas. Si no lo vibras desde tu corazón, no lo hagas. Entonces, es una invitación a que se descubran un poquito más, a que entren en estas charlas y pregunten, que de verdad hagan clic con lo que se van a atender, a la forma en que lo van a tratar y que ayuden a otras personas a multiplicar esta energía de vibrar mejor en salud y en todos los aspectos. Muchas gracias, Isela, por esa aportación. Estuvo muy, muy buena, verlo todo desde ese punto de vista, integrando también, las medicinas alternativas. Y lo dijiste muy claro, así que gracias. Y pues bueno, Roberto, dándole continuación, igual como complementando esta misma pregunta que le hice al doctor, también a la licenciada, ¿tú qué aportación das de esta parte? Pues volvemos, ¿no? Me parece que es justamente el comenzar a entender, Fer, esta conexión entre la emoción y el cuerpo. La somatización emocional es real y sin embargo es algo que por muchos años hemos intentado desvincular. O sea, sí tienes a lo mejor una gastritis nerviosa, pero es por los nervios, no por la emoción. La emoción no tuvo nada que ver. A ver, me parece que aquí es en donde justo este sustento científico debe de comenzar a ser algo por lo que todos nos preocupemos y tenga un mayor espacio, una mayor difusión entre nosotros para que todos entendamos de qué va.
La realidad es que por años me parece, Fer, que nos hemos manejado y hemos navegado en esta inconsciencia emocional en el que pensamos que simple y sencillamente el ir con un psicólogo, acudir a algún tipo de apoyo en salud mental es un signo de debilidad. Y entonces, pues si lo haces, hazlo como escondiditas, que nadie se entere, muy probable, porque ¿qué van a decir los demás? Que no puedo, que estoy mal, que una de las cosas que me parece muy importante, redondeando lo que acaban de comentar Jorge e Isela, es hace menos de 2 meses salió un estudio efectuado durante décadas, dándole seguimiento a niños por parte de la Universidad de Hiroshima en Japón. Y resulta con que en este estudio, después de más de 3 décadas de seguimiento con niños que habían sido víctimas de abuso, y muchas veces aquí es donde el lenguaje nos juega chueco. Creemos que un niño abusado tiene que ser un niño golpeado. No, la realidad es que un niño abusado puede ser simplemente un niño ignorado, alguien que no tuvo esta satisfacción emocional, alguien a quien no se manejaron los ámbitos eh, familiares de manera adecuada y se sintió rechazado o abandonado o traicionado, estas cosas que comentaba el mismo Jorge. Y resulta con que en este estudio ya se comprobó de manera fehaciente que existen alteraciones o modificaciones biológicas, fisiológicas, en el desarrollo no solo del cerebro, sino del ADN. Es decir, el mapa genómico del individuo se altera, se cambia debido a estas experiencias, estas vivencias durante la infancia. Me parece que estas son las cosas a las que necesitamos ponerle atención. No estamos hablando ni de un mito, ni de una exageración, ni de, es que, pues seguramente me estás recomendando a tal terapeuta porque pues lo conoces y pues hay que ayudarlo, ¿no? Para incrementar la cartera de clientes. No, la realidad es que necesitamos entender que esto nos afecta como adultos. Ese evento que sucedió en mi infancia y que a lo mejor no fue tan grave, entiéndase, a los ojos de este entorno social, pues esta violencia a lo mejor no fue física, pero fue psicológica o fue emocional. Hubo un chantaje, hubo una manipulación, hubo una manera específica de estar pues neglecteando, ¿no? Ignorando las necesidades, los requerimientos emocionales del niño para darle entrada e importancia a otras cosas que eran más importantes para el padre, la madre, el adulto, el cuidador primario. Eso es suficiente para que estos daños, estas alteraciones, estas modificaciones fisiológicas se den. Entonces, necesitamos entender que esto no es algo que nada más pasa en el ámbito inmaterial, es decir, pues es que no sé cómo pienso, por qué, de dónde me vienen estos miedos o estas inseguridades o estos temores, pues te vienen de que incluso el cerebro ha sido afectado. Entonces, entender esta parte y ir aterrizando el hecho de que la salud mental es la base, es el fundamento de todo. Este dato que el mismo Jorge nos compartía, la OMS establece que más del 90% de los orígenes de todas las enfermedades son emocionales, son psicológicas, están acá arriba. Necesitamos entender esta parte y empezar a darle ese lugar eh, y esa importancia central, medular que debe de tener la salud mental en el desarrollo de nuestra familia, de nosotros mismos, entender que si yo no me estoy procurando una situación de salud mental
en mis interacciones, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, con mis padres. El que se está poniendo el pie soy yo. La realidad es necesito comenzar a entender de qué estamos hablando cuando yo hablo de mi propia salud mental. Excelente, Roberto. Muchas gracias por también esas aportaciones. Y pues bueno, seguimos con la doctora Etel. No sé, ya escuchando a los demás, ¿usted qué quisiera aportar, doctora? Bien, pues la importancia siguiendo con lo que nos comenta Roberto, cómo a través de lo que nos pasa en la infancia se nos va generando una información genética que esa información se va a transcribir y se va a reflejar en nuestro bienestar o nuestra enfermedad. Y como bien dice, todos lo sabemos, o sea que los problemas vienen de la cuestión emocional, pero el otro 10% que se habla que heredamos por la información genética, si nos ponemos a analizar, es la herencia emocional de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y traemos una herencia de lo que han vivido nuestros antepasados, nuestra familia, que se viene a reflejar la carencia, se viene a reflejar el abandono, la frustración, todo eso. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué tenemos que hacer nosotros como servidores de la salud? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como prestadores de salud o como usuarios? Pues tomar en cuenta que viene desde la raíz, que son las emociones y de lo que hemos vivido nosotros en nuestra infancia y lo que nuestros padres vivieron también y que nos lo heredan genéticamente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a atender esta salud. Ya está bien demostrado de que el cuerpo grita y los síntomas, las enfermedades nos están reflejando un problema que ya empezó de cuestión emocional. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer el cuerpo, a leer las enfermedades, pues va a ser más fácil poder apoyar a ese paciente. Y igual, hay muchas formas de atenderlo, como la diversidad de médicos. Hay médicos que tenemos aparentemente la misma información, pero es diferente formación y cada uno tenemos un estilo diferente. De tal manera, también las personas que dan terapia holística, que era uno de lo que preguntabas al inicio, la diversidad. Bueno, pues va a ser bien difícil homologar al 100% la atención de la salud de forma integral o de forma holística. Aquí pues es invitar a las personas, a los pacientes, que busquen personas responsables, que busquen a alguien que les atienda de forma integral, que analicen en manos de quién van a poner su salud, su bienestar, y sobre todo es ese clic que se va a hacer. Igual pasa en la medicina alópata. Puede ser el mejor cirujano, puede ser el mejor oncólogo, puede ser el mejor pediatra, el mejor ginecólogo, pero si no existe ese clic entre el paciente y el médico, no se va a dar ese proceso de atención y de recuperación de la salud. Igual pasa en esta tendencia de dar una atención integral, esa conexión que debe de existir. Entonces, ahí pues, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? Estarnos informando, estar aprendiendo, estar creciendo y sobre todo dar esa atención con ese servicio, con ese enfoque de darlo desde el alma, desde el corazón, no nada más por una remuneración esperada, sino que con esa compasión del paciente y sobre todo con esa satisfacción de saber que estamos ayudando de forma pues muy honesta y muy integral. Muchas gracias, doctora Etel. Gracias por esa aportación que también fue muy valiosa. Y pues bueno, esta ronda la terminamos con la doctora Paola. Doctora Paola, en tu caso, ¿qué quisieras aportar? No rompas, ¿eh? No rompas. Quiero aportar que pues mucho de lo que estamos comentando
tenemos que hacer la integración en cuanto a, pues desde la raíz del problema y pues obviamente el abordaje desde el área de cada uno es muy importante, no podemos minimizar ninguna. Tenemos que apoyarnos como médicos de los terapeutas, del personal del área de psicología y a su vez ellos mismos apoyarse en nosotros. Entonces, pues se hace un equipo muy padre porque es un abordaje multidisciplinario. Entonces, pues en nuestra práctica no solamente podemos encasillarnos a lo que nos enseñaron a hacer y ya, y solamente eso dar de manejo, sino también brindarle la oportunidad al paciente de tener otras opciones y sobre todo que cada uno en su área va aportando ciertas cuestiones o ciertas cosas que el paciente ya se va a ir integrando, más bien que ya se van a ir integrando en el paciente para que entonces pueda lograr su objetivo de salud. Y pues no solamente la cuestión mental, sino el impacto que va a tener en su salud física. Entonces, pues es muy importante lo que cada uno tiene de expertise en su área, porque así, por ejemplo, lo que alguien sepa en el área de psicología, del psicoanálisis, no lo voy a saber a lo mejor yo como médico, porque pues no me he adentrado en esa área y viceversa. Entonces, pues es muy importante y la verdad me gusta mucho que cada uno desde su área pueda aportar algo, incluso al mismo paciente, para que se haga un manejo multidisciplinario y pues el trabajo en equipo y sobre todo brindarle pues estas herramientas tecnológicas que no están a la mano para todo el mundo, pero sí pueden estar ahora, más bien que antes a lo mejor no estaban a la mano para todos, pero ahora sí y pues también hacerle saber al paciente cómo puede utilizarlas para desde su hogar o desde donde se esté tratando pueda seguir o pueda continuar con el manejo y pues se hace un equipo muy padre teniendo toda la información de cada uno y que eso le ayude al paciente es lo más satisfactorio porque pues no nos limitamos ni nos encasillamos ni nos metemos como en una burbuja de un solo tratamiento y ya, sino que también nosotros como profesionistas, como profesionales del área de la salud, nos damos la oportunidad de tener más conocimiento, ampliar nuestra gama de conocimiento y pues ampliar todo pues, el manejo que le podemos dar a un paciente. Entonces, pues eso es muy importante y pues siempre saberlo derivar, saberlo detectar primero, saberlo derivar, a quién derivarlo y pues que el paciente sepa también que está en buenas manos y que tenga pues esta oportunidad de no solamente tener un solo manejo, sino tener una opinión en conjunto y que todo haga esa sinergia. Muchas gracias, doctora Paula. Excelente. La verdad es que todo esto que han comentado, les agradecemos demasiado que estén aportando todo esto. Y ahorita a mí se me viene esto y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo. Yo creo que una de las partes que nos hace saber si estamos o siendo una buena salud mental o otra es el tema de la responsabilidad de la persona. Porque si se dan cuenta, hoy en día hay muchas terapias que prácticamente el que la hace, haciéndola a una distancia y haciéndola como sea, es el que encargado, según de borrarte todo y de limpiarte todo. Cuando en realidad el tema de que tú tomes la responsabilidad de saber qué es tu proceso, de saber que tú debes de ir llevando esto, no el profesional de la salud, creo que es o sé que es mucho del éxito. O sea, yo creo que ahí está como la trampa y de hecho se los digo porque yo lo viví, donde cedes ese poder a esas personas, sea el médico, sea el terapeuta, sea esto, creyendo que ellos te van a resolver el tema cuando solo somos, o los que nos dedicamos somos acompañantes, ¿no? Del proceso, pero la gran parte está en la persona. Y pues bueno. Diciendo esto, ya para cerrar, quisiera que terminara cada uno de ustedes con sabiendo que es nuestra responsabilidad y sabiendo que no solo necesitamos de una cosa, o sea, sabiendo que también es importante la nutrición, importante el estilo de vida, importante esto. ¿Por qué Sigili? Así brevemente, en el ámbito mental emocional. Sé que lo han dicho, pero nada más para remarcar.
¿por qué ustedes como profesionales de la salud dicen sí a Gili? Entonces, Doc Ugarte, me gustaría que ahí finalicemos Ah, con esa respuesta. En primer lugar, la medicina cuántica ya no es una situación de que solo aquellos que tienen cercanía, no, está abierta y cada vez esto nos está ofreciendo mucho más oportunidades. Em, Eso por una parte. Y por el otro lado, todos los terapeutas quisiéramos a la brevedad ayudar lo más rápido posible al paciente y menos invasivo. Por esa razón, para mí, Gili es una herramienta que me permite personalmente, familiarmente y en mi trabajo como médico facilitarle al paciente. No apantallarlo, pero sí hacerle notar de que no hay necesidad por el momento de medicamentos y que estas frecuencias van a llevarlo a otro estadio. Y obviamente el paciente nota, siente desde la primera sesión que ese efecto sí se va notando. Así que yo muy contento con Gili y recomendándolo tanto a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, otros terapeutas y sobre todo a los pacientes. Excelente, Doc. Muchas gracias por toda la aportación. Y pues bueno, vámonos con la licenciada Isela Valencia. Isela, ¿por qué Sigili para ti? Pues mira, yo creo que algo que me ha movido toda la vida es que la gente no viva sin dolor. Ver a una persona que le duele algo físico o que le duele el alma, le duelen las emociones, que vive con dolor por lo que le sucedió, por lo que le sucede, es algo que me ha movido toda la vida. Si Gili te da la opción de bajar esos niveles de dolor, de utilizar un panel de estimulación, un release, un bienestar del alma, un equilibrio mental agudo, un relax, un módulo en donde existe la felicidad y de momento puede estar muy mal tu vida, pero te pones frecuencias de felicidad y tú puedes resolver y ver la vida de otra forma. Entonces, no te lo va a resolver, pero cuando tú bajas ese nivel de dolor al nivel que sea, la gente tiene esa intención de sanar. Yo siempre les pregunto, ¿qué vas a hacer cuando estés sano? ¿Qué vas a hacer cuando te sientes feliz? Y Kiri te va dando, si eres constante, esos elementos mientras resuelves tu problema. Entonces, de verdad, no es un paliativo, pero es un elemento que no te va a provocar un efecto colateral como un fármaco. El dolor está atacado con fármacos cada vez más fuertes y dicen, es buenísimo este medicamento, este médico, porque me quitó el dolor, pero hay efectos colaterales si los medicamentos son muy fuertes. Entonces, Kili te da esa opción y además tenemos registros de eso para el dolor, la fibromialgia, el dolor del cáncer existe dentro de las microcorrientes, saber que te apacigua todo esto. Pero el que un niño sienta bonito un rato, que un niño se le baje la tristeza, cuando llegan a tu consulta un niño y te dicen, por favor ayúdame porque esto no quiero sentirlo, se te parte el corazón y mientras lo atiendes, hablas con él y encuentras una razón, Gili te da esa opción de irlo haciendo sentir bien, eso, un olor, una música bonita y un tecito caliente en la hora de la consulta les cambia la vida porque se sienten que es posible que alguien los trate bien, que es posible que haya bienestar. Y les digo, si somos constantes podemos lograrlo. Entonces siempre estamos a la orden para poderles asesorar en los protocolos o lo que se requiera para que cada persona esté mejor. Muchas gracias, Isela, por esa aportación. Y yo creo que esta parte que dijiste es fundamental, si somos constantes, porque muchos, esta tecnología lo hemos visto como algo una vez mágico, ya se me va a quitar todo, pero sabemos que son procesos y por eso son procesos de uso diario, constante de la tecnología. Entonces, gracias por remarcar también eso. Y pues, Roberto, ¿por qué Sigili? Pues bueno, nuevamente me parece que es trabajar de una manera integral todos los frentes, ¿no? Esto que ya han comentado los doctores, sí, esta parte fisiológica que evidentemente requiere atención, pero una de las cosas que es muy importante remarcar es si la emoción no se está trabajando, el resto va a seguir descomponiéndose, va a seguir
terminando mal. Eh, Vamos siendo honestos, me encanta Healy, la verdad es que yo lo utilizo todos los días y lo mismo lo utilizo con mi persona que con mis clientes, que con mis propios hijos. Pero lo que necesitamos tener muy presente es, no es magia. Esto no es una varita mágica, no es una receta secreta, no es algo que por el simple hecho de encender el dispositivo y mandarme ciertas frecuencias ya estuvo, ya se arregló. Y entonces, a pesar de toda esta disciplina que pueda haber en cuanto a la aplicación, si yo no estoy trabajando de manera consciente en mi mente, en mi manejo emocional, en un cambio real de actitud, de conducta, de disposición, el healing no hace maravillas, es decir, no hace milagros. Va a llegar un punto en el que el healing va a estar topado, ya hizo lo que podía hacer porque yo no le estoy abriendo la puerta más. Uno de los ejemplos que yo le comento justamente pues a quienes asisten al taller o a mis clientes es, esto es el equivalente a pedirle a alguien que empuje tu auto porque se te quedó sin batería y luego subirte tú al auto y pisarle el freno y poner el freno de mano. No importa si está de bajada, el vehículo no se va a mover. Por más que el que está atrás empujando le eche ganas, no va a pasar nada. Y esto es lo que pasa con Healy. Hay un punto en el que va a estar topado. Si yo no estoy generando este cambio emocional, si yo no estoy generando esta conciencia emocional y entendiendo cómo conecta mi cuerpo estas enfermedades, estas somatizaciones, estos dolores, tanto físicos como mentales y psicológicos, con mi disposición y mi manejo emocional, el Healy va a llegar un momento en que no va a pasar nada. Entonces, me parece que lo que necesitamos nada más tener muy claro es esa parte. Hace maravillas, sí se hace maravillas. La verdad es que el nivel al que trabaja eh, en este espacio cuántico que todos tenemos, es decir, a nivel de nuestra propia energía, es portentoso, pero necesitamos ayudarlo. No podemos dejarle todo el trabajo solamente a Gili. Si nosotros no nos estamos trabajando, si nosotros no estamos realmente generando el cambio de disposición, de conducta, de actitud, las cosas se van a atorar. Excelente. Muchas gracias por esa aportación. Yo creo que esa aportación también es muy valiosa porque muchos que compran bueno, ahorita nos preguntan que qué es. Este es un dispositivo pequeño que aquí lo tengo en mis manos. Bueno, si alguno de ustedes quiere saber información, quien los invitó a la plática, quien les mandó el enlace o algo, les debe de platicar un poquito más de eso. Este es el dispositivo que tiene varias funciones, por ahí también lo está poniendo la licenciada. Entonces tiene la capacidad de analizar las situaciones mentales, emocionales y físicas que vivimos, pero también nos da la terapia, el tratamiento a nivel eléctrico o electromagnético. Pero lo que dice el coach Roberto Montaño es muy cierto, o sea, actualmente el dispositivo a veces se promueve como la única solución y que no tienes que hacer nada. Pero nos hemos dado cuenta en el avance que, por ejemplo, si alguien dice es que yo quiero mejorar mi capacidad de gastrointestinal, que mis intestinos funcionen mejor, y me voy a poner Gili, pero es una persona que su alimentación es pésima, no duerme, gestiona mal sus emociones, entonces, y no hace algo a favor de eso, pues ahí Gili no va a funcionar y se los tenemos que decir que por eso hablé mucho del tema de la responsabilidad personal, de ir a favor o digamos en el mismo sentido de lo que va a ser la frecuencia. Porque si no, eso es lo que se estaba orientando el coach Roberto. Si no, Gili va a quedar topado. Y lo mismo pasa en la parte emocional. Muchos piensan que solo mandando vibraciones y conectando de la frecuencia de depresión, pues ya va a cambiar. Y tampoco es así porque tenemos que tomar conciencia, de hecho el equipo nos ayuda a eso, a tomar conciencia qué actitudes, qué situaciones nos están llevando a esos desequilibrios. Y cuando tú las detectas, y porque no vamos a tener pegado el Gili 24/7, ¿están de acuerdo?
O sea, nadie va a tener el Healy pegado 24/7. Entonces, que tenemos pegado es nuestra conciencia. Entonces, Healy nos permite observarla y en base a eso cambiar mi forma de ser, cambiar mi forma de reaccionar, cambiar mi forma de actuar y es ahí donde se proceden los cambios. Entonces, eso es muy importante y yo creo que, doctora Ethel, si gusta también decirnos con todo esto, ¿por qué sí Healy? ¿Por qué sigilo? Bueno, de acuerdo a la epigenética, la expresión de nuestros genes en salud o en enfermedad, pues es por varios factores. Primero que nada, pues está la herencia, sigue la alimentación, las emociones, el ejercicio y el medio ambiente. Entonces, como bien se ha dicho, si no hacemos cambios conscientes en todos estos hábitos, si no cambiamos, si yo no hago ejercicio y no tengo la intención de hacerlo, un ejercicio que me haga sentir bien, no vamos a ser atletas de alto rendimiento, por supuesto que no. Cambios en la alimentación, que sea una alimentación saludable, que yo sé que lo que yo me he alimentado viene a traerme a un estado de salud y que si hago esos pequeños cambios también son pequeños día a día, van a generar un impacto en mi expresión en salud a nivel genético. Eh, entonces, aquí Healy, ¿cuál es la función de Healy? Yo no puedo controlar, por ejemplo, el medio ambiente, yo no puedo controlar el ambiente de mi trabajo, el tráfico, la contaminación, y eso influye en mi expresión genética y en mi salud. Pero yo sí puedo controlar el ejercicio, puedo controlar la alimentación y quizás las emociones no sepa cómo hacerlo. Bueno, aquí Healy me va a ayudar a hacer ese diagnóstico que realmente lo que a mí me está afectando, porque a lo mejor estamos en una misma ambiente, en una misma situación, una misma alimentación, pero me afecta diferente, a todos nos afecta de forma diferente. Entonces, aquí Healy me dice cuál es mi problema actual, me hace tomar conciencia y me ayuda a llevar a cabo las decisiones que estoy tomando, a cambiar a empoderarme, pero lo importante es tener conciencia, tomar acción día a día. Healy es una herramienta, como bien se han dicho, no es mágico, un Healy en el buró guardado no va a funcionar. El Healy es darme mi diagnóstico, ayudarme a equilibrar mi energía, mi campo energético para yo poder seguir trabajando en el día a día. Entonces, Healy es sí o sí. Muchas gracias, doctora Ectel, excelente. Gracias por igualmente esa aportación. Y doctora Paola, igual, porque sí, Gili. ¿Por qué sigilé? Lo voy a poner muy simple, porque somos energía. Entonces, por medio de las frecuencias vibracionales, le damos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, pues la herramienta específica y exacta para armonizar la cuestión energética desde nuestras células. Entonces, pues es una herramienta que da en el punto exacto donde pues se va a revitalizar y a renovar nuestra célula energéticamente. Y eso es esencial para la vida. Entonces, pues ahorita que mencionó el doctor Ugarte que pues tener un poco limitada la cuestión invasiva del tratamiento o sea, si el tratamiento de un paciente, y pues mencionaste igualmente la parte en la que pues he tenido experiencia en cuestión quirúrgica. Entonces, pues cuando hay diagnósticos, por ejemplo, y me tocó recientemente de convulsiones o de epilepsia en un paciente joven, y luego entra la cuestión quirúrgica, que pues a lo mejor lo vemos como algo muy nuevo o algo que no hemos escuchado de tratamiento. Y pues decir o mencionar que esto sí se lleva a cabo, o sea, que a pesar, bueno, de que existan los fármacos y una vez que los fármacos ya no están haciendo su función aparentemente, en donde ya topamos las posibilidades de los medicamentos y entonces se ofrece
un tratamiento o un manejo quirúrgico, y pues este manejo quirúrgico consiste en la resección de un lóbulo para que el paciente ya no convulsione, pues digo, es algo muy, muy extremo que igual, o sea, volvemos a lo mismo en el que nuestra área pues es la que es lo que nos enseña y el camino en el que nos lleva a tratar a un paciente. Pero si tenemos herramientas de este tipo para ayudar a que pueda haber una posibilidad de retrasar o quitar esa posibilidad de tratamiento, es muy importante tenerla en cuenta porque estamos hablando de algo muy invasivo, incluso con los medicamentos, en donde pues ya más de uno, pues ya es demasiada la saturación en el organismo de toxinas, y pues ya tener 5 medicamentos para tratar de controlar una enfermedad y que tu única opción final sea un manejo quirúrgico en donde hay resección de una parte de la masa encefálica, pues bueno, creo que debemos abrirle la puerta a este tipo de herramientas, igual como menciona Roberto, o sea, no como una cuestión absoluta de tratamiento, pero sí como una herramienta muy buena que podría ayudarnos a retrasar, y no solamente este tipo de enfermedades neurológicas, sino otro tipo de enfermedades también como metabólicas o cuestiones de salud mental, a retrasar el hecho de que haya, o bueno, eliminar también, o sea, retrasar o eliminar el hecho de que necesitemos cuestiones de tratamiento más invasivas antes de tratar pues algo menos invasivo, más noble, que te puede hacer un efecto mucho mejor en cuanto a tratamiento pues curación. Entonces, pues, ¿por qué Sigili? Porque somos energía y porque podría ser la primera línea de tratamiento antes de que se ocupe algo más invasivo, o pues eliminar esa posibilidad de que necesitemos tratamientos mucho mayores cuando puede haber muy buenos resultados con este tipo de herramientas. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes, como profesionales de la salud que están aquí para apoyarnos, para que aprendamos ustedes. Y pues esto es lo que les queremos decir al final. Nosotros somos el grupo America Wellness. Dentro de la comunidad de Healy, cada grupo tiene un enfoque. Nuestro grupo se especializa específicamente en medicina integrativa. Entonces, ustedes, si alguno de ustedes quiere tener un dispositivo, puede tener acceso también a todo este grupo de médicos y de profesionales. Esto es una parte de los médicos que tenemos. Gracias a Dios hoy día tenemos más profesionales de la salud y que realmente podamos ayudarlos en todos los ámbitos, porque yo tengo 5 años haciendo esto y al principio pues creíamos que solo era como un aparato que fácilmente iba a hacerlo, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que sin un conocimiento realmente profesional no estamos llegando al cometido que podríamos hacerlo con la tecnología. Entonces sepan que aquí estamos y pues este es parte del equipo. Vamos a estarlos invitando a todos estos profesionales a dar charlas. De hecho, este mes por ahí van a haber algunas charlas. De hecho, el coach Roberto Montaño va a estar dando una charla de duelos y de procesos mentales, y la doctora Ethel va a estar hablando de longevidad ya más a detalle. Entonces, si alguien quiere participar en todo esto, con todo gusto los podemos referenciar. Y pues, ahora sí que de nosotros depende, pero la buena noticia es que sí hay solución, que sí hay cómo tratar las cosas, y pues de la mano de Dios siempre, como nosotros decimos, Dios siempre abre puertas, siempre abre caminos para que la solución llegue. Así que un gusto que ustedes están aquí, que Dios los bendiga muchísimo. Esta grabación con todo gusto se las vamos a compartir y agradecerles a cada uno, de verdad, Doc Ugarte, licenciada Isela, coach Roberto Montaño, doctora Ethel y doctora Paola, por su tiempo, por esa pasión de ayudar, porque lo que sí he visto en ustedes es ese amor por ayudar al prójimo, y eso es demasiado valor. Entonces, si ahí les quieren dar un uno de aplausos, de agradecimiento, ahí todo el público, a todo este grupo de salud mental, física y muchas otras cosas, gracias de verdad por su tiempo y su servicio, porque de verdad nos ayuda muchísimo a todos. Entonces, si no hay más dudas, si hay dudas, con todo gusto las pueden mandar a través de los chats. Y como les dijimos, si quieren más detalles del equipo o de las consultas, también nos pueden escribir directamente para conectarlos con cada uno de los profesionales de la salud que hoy tenemos. Y pues eso es lo que les tenemos hoy.
Nos vemos pronto y como dijimos, no hay que dejar la salud mental como algo que después lo ataco o después lo afronto. Hay que abordarla ya porque puede ser la solución de muchas cosas que hoy podrías vivir. Así que estamos aquí. Gracias a todos y nos vemos en una Gracias. siguiente sesión. Gracias a Ah, todos. bye. Si gustan, antes de irnos, voy a abrir el micrófono. Bueno, si quieren prender sus cámaras para que hagamos una historia, porque estos paneles, primero Dios, vamos a estar teniendo muchos más paneles de este tipo, pero con otros temas. Así que aquí, gracias, aquí estamos terminando este primer panel de salud mental que estamos haciendo. Gracias a todos los profesionales que hoy estuvieron, también a todas las personas que están aquí. Sé que por ahí veo otros médicos, otros, seguramente aquí hay otros profesionales. Les hacemos la invitación a que también se unan a este movimiento porque se trata de integrarnos, de ser más y estar trabajando de la manera más profesional e íntegra posible de la mano de Dios. Así que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego, gracias. Bye.